Bueno, muy buenos días. Con esta video lectura damos comienzo oficial con el curso de sistemas de control lineal en tiempo continuo. Entonces, igualmente, esta video lectura tiene como propósito dar un repaso para las personas que se encuentran cursando la materia de sistemas de control por computador y digital, sistemas de control digital, y que todavía no tienen el prerequisito de sistemas de control lineal en tiempo continuo. Sería bueno que siguieran muy de cerca estas videolecturas de sistemas de control lineal en tiempo continuo. Bueno, entonces vamos a comenzar. Un sistema dinámico, sistema dinámico básicamente es un sistema físico que tiene las siguientes características. Tiene unos parámetros que yo voy a representar mediante la función HDS. Tiene una entrada que voy a representar mediante UDT y tiene una salida, en este caso que voy a representar mediante YDT. Debe de quedar por lo menos consignado que existen sistemas dinámicos que tienen más de una entrada. Si lo represento mediante una matriz de funciones de transferencia, y sistemas que tienen también más de una salida, yo puedo decir que este sistema tiene Q entradas y tiene P salidas, ¿cierto? Para nuestro caso inicial, vamos a considerar que es un sistema un sistema SISO. Tiene una sola entrada y una sola salida, SISO. Sola entrada, sola salida, pero también debemos de tener en cuenta que existen los sistemas MIMO, como este de acá, que son múltiples entradas y múltiples salidas. Y la combinación de ambos también es válida. Múltiples entradas, una sola salida, una sola entrada, múltiples salidas. Entonces, aquí defino yo mi sistema lineal, mi sistema dinámico, y yo voy a definir un sistema dinámico como lo siguiente: es un sistema físico cuyos parámetros son representados mediante HDS. Por ejemplo, si es un sistema eléctrico, HDS es una función que va en términos de los parámetros de inductancia, de capacitancia, de resistencia. Si es un sistema hidráulico, entonces HDS va en términos de los parámetros de volumen del tanque, área de las secciones transversales de los tanques, resistencia de las válvulas, capacitancia de los tanques, ¿cierto? Si es un sistema térmico, entonces va en términos del coeficiente resistivo de temperatura, los parámetros de transferencia de calor por convección, por convección, por conducción, por radiación, todo este tipo de cuestiones, y va a tener la siguiente forma: HDS va a ser de la forma B0 más B1 por S más B2 por S al cuadrado más Bm por S a la M sobre S a la N más A N menos 1 por S a la N menos 1 más A1S más A0. S es una variable
compleja, ¿cierto? Que tiene unidades de frecuencia. Pues vamos a ver esto qué significa. Entonces, mi sistema dinámico, para poder que yo obtenga un cambio deseado o un cambio significativo en alguna de las variables representadas dentro de mi sistema dinámico, pues necesito excitarlo. Entonces UDT va a representar mi excitación y YDT mi respuesta a esa excitación. UDT excitación y YDT mi respuesta. Ok. Entonces vamos a colocar un ejemplo. Supongamos que tengo un sistema biológico que para este caso va a ser un ser humano. ¿Qué pasa en la frecuencia cardíaca cuando un ser humano es sometido a esfuerzo físico? Frecuencia cardíaca YDT y esfuerzo físico UDT. Bueno, primero de todo tenemos que contemplar las medidas, ¿cierto? La frecuencia cardíaca es el número, esto es una onda cardíaca, pues algo así por el estilo. Cada una de estas onditas que ustedes ven acá se conoce como el complejo QRS, por ejemplo. La frecuencia cardíaca es cuántas de estas ondas pasan por segundo, ¿cierto? Supongamos que esto es el tiempo, esto es una amplitud de una señal de voltaje realmente. Y supongamos que esto es un segundo. Si esto fuera un segundo, la frecuencia cardíaca del sujeto que estuviéramos examinando acá es de 3 pulsaciones por segundo. ¿Cierto? ¿Qué es lo lógico? Que a medida que yo aumento mi esfuerzo físico, pues lo más lógico es que mi frecuencia cardíaca también va a aumentar porque necesito bombear más sangre para mantener el cuerpo funcionando al desempeño que lo necesito funcionando para que pueda realizar ese esfuerzo físico. Entonces resulta que yo tengo la siguiente gráfica. Bueno, voy a hacer estos ejes, los quiero hacer en otro color por la siguiente razón, porque yo he seleccionado el color azul como este color azulcito, azul clarito, como el color para graficar todo lo que tenga que ver con la excitación en la entrada y el rojo para graficar todo lo que tenga que ver con la respuesta o la salida. Entonces vamos a graficar los ejes en otro color, digamos negro. Esto es T y esto va a ser tanto la amplitud de UDT como la amplitud de YDT. Entonces esto va a ser la amplitud de UDT
de y de t y de u de t. Yo tengo esta excitación, que es un escalón. Para los que no saben qué es un escalón es una función matemática que es igual a 1 cuando el tiempo es mayor o igual que 0. Eso significa que es igual a 1 después que hay una conmutación, o después de que un sistema dinámico arranca, es excitado. En el momento que es excitado, esta función se inicializa en 1 y es igual a 0 para t menor que 0. Eso significa que cuando el sistema dinámico no está en operación, esta entrada u de t es igual a 0. Entonces, esta es una función matemática ideal para trabajar con sistemas dinámicos conmutados en t igual a 0. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Esto qué significa? Que si esto es en t igual a 0, en este instante fue cuando el sujeto comenzó su esfuerzo físico y pasó de no estar haciendo ningún tipo de esfuerzo físico a estar haciendo un esfuerzo físico de magnitud 1, ¿cierto? Que eso es una magnitud unitaria, pero eso lo podemos interpretar como que pasó de estar corriendo, de no estar corriendo, estar en reposo, a estar corriendo a 20 metros por segundo, ¿cierto? O digamos a 1 metro por segundo en este caso unitario. ¿Eso qué significa? Que si antes de que el sujeto comenzara a correr, la frecuencia cardíaca y de t estaba en este valor de amplitud, después de que el sujeto inicia a correr, pues la frecuencia cardíaca va también a experimentar un cambio. Lo que pasa es que la frecuencia cardíaca no va a poder cambiar instantáneamente. Digamos que esto en azul, pero esto en rojo ya no es un 1, sino digamos que son, no sé, digamos m pulsaciones por segundo. Y esto era n pulsaciones por segundo. En un sistema dinámico, cuando hay un cambio en la entrada, las variables internas del sistema no se pueden alterar inmediatamente. ¿Eso qué significa? Que antes de que la variable afectada responda de forma tal de que obtenga el valor que debe de obtener, debe de pasar un tiempo en donde surgen unos eventos que permiten que esta variable y de t alcance un valor constante. Esto es una respuesta de un sistema dinámico. Y como vemos, esto lo podemos dividir en dos tipos de respuesta. Hay una parte del sistema dinámico donde ya la respuesta es constante, es una respuesta plana, y hay otra parte del sistema dinámico donde el sistema todavía está en evolución. Cada una de estas situaciones recibe un nombre. Cuando la respuesta de un sistema dinámico, y de t, alcanza un valor de amplitud constante, a este estado le vamos a llamar estado estable o régimen permanente. Estado estable o
régimen permanente. En el otro caso, cuando y de t todavía se encuentra en evolución, eso significa que o está creciendo hasta el valor constante, o ha crecido y está oscilando hasta estabilizarse en un valor constante. Eso es evolución. Todavía se encuentra evolucionando en el tiempo a ese estado le vamos a llamar estado transitorio o régimen dinámico. Y en sistemas dinámicos, con lo que nosotros siempre nos vamos a encontrar es que toda respuesta de un sistema dinámico y de t siempre está compuesta por una respuesta particular más una respuesta homogénea. Ya en unos instantes voy a explicar específicamente a qué me refiero cuando utilizo la palabra particular y la palabra homogénea. Por el momento quiero que miremos un segundo algo. Observen que acá les dije que cuando la respuesta del sistema dinámico alcanzaba un valor de amplitud constante, se llama régimen, estado estable o régimen permanente. ¿Por qué régimen permanente? Observen una cosa. Observen que después o posterior a la conmutación del sistema y a su evolución en el tiempo de la respuesta, prácticamente esta parte que está evolucionando en el tiempo desaparece y la respuesta permanece como única y exclusivamente un múltiplo de la entrada. Observen que realmente la respuesta que prevalece es la respuesta debido a la entrada, más sin ningún tipo de evolución en el tiempo. Por eso llamamos régimen permanente, porque en el estado estable permanece es la respuesta debido a la entrada y la evolución de los sistemas se da es debido a los parámetros. Entonces esta evolución va a depender básicamente de los parámetros que tenga el sistema. Como ya les dije, un sistema eléctrico pues tendrá parámetros capacitivos, inductivos, resistivos, y esos parámetros, como vamos a ver, van a determinar qué tan rápido, qué tan lento y con qué eventos de amplitud responde un sistema dinámico ante una entrada. En este momento estamos haciendo las asunciones y suposiciones de que estamos trabajando con entradas escalón únicamente. Ahora, la respuesta de una ecuación diferencial y de t está compuesta por y sub p, que es se llama respuesta particular, y por una respuesta y sub infinito de t que se llama respuesta transitoria. ¿Por qué se llama transitoria? Vamos a ver. Particular se llama por lo siguiente: la respuesta y sub p de t, que es la particular, es la respuesta debida solo a la excitación. Es una respuesta
debida únicamente, perdón, no a y, sino a u de t, debida únicamente a la excitación. Y la respuesta transitoria es una respuesta debida únicamente a los parámetros. Respuesta debida a los parámetros o componentes de un sistema. ¿Ok? Bueno, acá tenemos unos ejes mejores dibujados. Vamos a trabajar en este momento, vamos a analizar gráficamente qué significan los parámetros dentro de la respuesta transitoria y qué significan los parámetros dentro de la respuesta de estado estable. ¿Ok? Bueno, muy bien. Vamos a tener lo siguiente, volviendo a la forma como estamos expresando la respuesta, volvemos a un y de t igual a una respuesta particular más una respuesta transitoria. Ya les voy a explicar por qué este infinito y por qué transitoria. ¿Por qué esta respuesta se llama transitoria? ¿Y por qué tiene el infinito? Por una razón muy sencilla. Todo lo transitorio, en cualquier contexto, inclusive en la educación, un profesor, ¿por qué se llama transitorio? Un profesor se llama transitorio o porque a medida que vaya pasando el tiempo, él va a pasar a ser profesor de planta y desaparece como transitorio, o ya no va a ser más profesor, una de las dos. O se retira del todo o es profesor de planta porque nadie aguanta estando ahí como en la mitad. Entonces la parte transitoria es que es un profesor que está ahí en prueba mientras puede ser profesor de planta o mientras se demuestra que no puede ser profesor. Eso significa que es una etapa de evolución donde se está mirando algo como responde hasta llegar a un estado deseado. Digamos que el estado deseado para el profesor sería 1 si se quiere quedar en la universidad y sería 0 si se quiere ir. Pero él va a llegar siempre a un estado donde se va a quedar y vamos a llamar que se estabiliza. Por eso esto se llama transitorio, porque es una respuesta que con el tiempo, por eso el infinito, va a desaparecer. Eso es muy importante para el análisis matemático que vamos a hacer a continuación. Va a desaparecer. Esta respuesta tiende a ser 0 a medida que el tiempo se aproxima a infinito. ¿Cierto? Ahora, la respuesta que tiende a perpetuarse es esta, pues llamada Riemann permanente. Se tiende a perpetuar dentro del sistema. Ahora, ¿qué significa respuesta particular? La respuesta se llama particular porque se debe a una entrada o excitación en particular. Se debe a una entrada o excitación en particular. En este caso, U de t, ¿cierto? Entonces, realmente, ¿quién es y sub p de t? La particular. Es igual al límite
cuando t tiende a infinito de y de t, y esto es igual al límite cuando t tiende a infinito de y sub p más el límite cuando t tiende a infinito de y sub infinito de t. Como esta es la transitoria, a medida que el tiempo va avanzando, la tendencia es que esta desaparecerá. Pero esta, observen esto, qué interesante esto acá. Y de acá vamos a sacar una propiedad de los sistemas dinámicos, de acá de este análisis matemático. Si en el tiempo esta tiende a desaparecer, pues esta en el tiempo tiende a seguir siendo la misma a medida que el tiempo avanza. No es inmutable. Inmutable, eso significa que si y sub p de t es igual a este límite de y de t y es igual a esto y esto es 0, eso significa que y sub p de t es igual al límite cuando t tiende a infinito de y sub p, y por lo tanto el tiempo no le hace nada a y sub p. De acá que sacamos que si el estado estable depende de la entrada, si el estado estable depende de la entrada, depende de la entrada. Estado estable, se pone este análisis, estado estable depende de u de t, ¿cierto? Estado estable depende de u de t. Y sub p de t también depende de u de t. Pero y sub p es independiente del tiempo. No en el sentido que no varíe con el tiempo, sino que en el tiempo no desaparece. Eso es lo que significa. Es independiente del tiempo. Y sus características también. Por lo tanto, vamos a sacar la siguiente conclusión. Conclusión. Las características de un sistema que ha alcanzado su régimen permanente son independientes del tiempo. Observen una cosa. En esta gráfica que nosotros teníamos por acá, en esta gráfica, este valor, después de que se alcanzó el estado estable, este valor no dependía más del tiempo. La amplitud en estado estacionario de y de t no dependía del valor que hubiera transcurrido entre este punto y este punto, este punto, era siempre igual, no dependía del valor del tiempo. No dependía del valor del tiempo. ¿De qué dependía? De la amplitud inicial de la excitación.
Por lo tanto, las características de la respuesta en estado estacionario no dependen del tiempo, son independientes del tiempo, pero dependen de la amplitud y frecuencia de la excitación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Totalmente contrario pasa con la respuesta transitoria, como lo vamos a ver, que depende completamente del tiempo. Completamente depende la respuesta transitoria del tiempo, por varias razones. En la respuesta transitoria, o la respuesta transitoria se califica o se cuantifica dependiendo del tiempo que tome el sistema en alcanzar su estado transitorio, o dependiendo que tome el sistema, del tiempo que tome el sistema en alcanzar por primera vez el valor de régimen permanente, o dependiendo del tiempo que tome el sistema en alcanzar su máximo sobreimpulso con respecto al valor de estado estacionario. Entonces observen que en la respuesta transitoria prácticamente todo gira es alrededor de las características del tiempo y de los eventos de amplitud en función del tiempo. Entonces podemos colocar que, como para irnos ambientando en estado transitorio, el estado transitorio depende totalmente de los eventos de amplitud en el dominio temporal. Eventos como por ejemplo crecimiento, picos, decaimiento, etcétera. Yo creo que ya tenemos una idea más o menos buena de un sistema dinámico, cómo se debe cuantificar en términos de su respuesta transitoria, de su respuesta en estado estable. No hemos visto muchas formas matemáticas, pero la idea es que con esta primera videolectura nos ambientemos más que todo en la conceptualización de la nomenclatura. Cuando hablamos de régimen dinámico estamos hablando de qué tipo de eventos, de qué tipo de situaciones. Y cuando hablamos de estado estacionario y de régimen permanente, ¿de qué estamos hablando? Eso es lo importante que debe tener en cuenta usted, qué es lo que debe de saber al finalizar esta lectura.